Episodio 4. Hombres acostados con hombres en Levítico. Episodio 4. Hombres acostados con hombres en Levítico. Soy Alton Sherwin. Y yo soy Catalina Maestra. Gracias por acompañarnos. Anteriormente, en los episodios 1 a 3, vimos las dos primeras escrituras mal utilizadas para condenar a las minorías sexuales. Vimos que ninguno de los dos tenía que ver con el sexo consensuado. Ambos trataban sobre la violación y la violencia sexual. Las historias bíblicas se distorsionan para culpar a los hombres homosexuales. Hombres homosexuales que no tuvieron nada que ver con las violaciones y asesinatos descritos en estas historias. En este episodio, discutimos los dos versículos de las Escrituras que se usan con mayor frecuencia para condenar a los hombres homosexuales. Veremos que las iglesias conservadoras ignoran la mayoría de los versículos circundantes y luego sacan estos dos de contexto. Y los cristianos homosexuales con frecuencia se angustian por estos dos versículos. Aquí están. Levítico 18, versículo 22. No te acostarás con un varón como con una mujer. Es una abominación. Y, el segundo es, Levítico 20, versículo 13. Si un hombre se acuesta con un varón, como con una mujer, ambos han cometido una abominación. Serán condenados a muerte. Increíble. Traducidos y fuera de contexto histórico, estos versículos parecen muy condenatorios. Levítico prohíbe más de 70 actividades, incluida la venta de tierras, el uso de ropa de fibras mixtas, el recorte de barbas y la realización de tatuajes. Levítico también prohíbe plantar diferentes tipos de semillas en el mismo campo, no estar de pie en presencia de los ancianos, trabajar en sábado, comer camarones o cangrejos y comer carne de cerdo. Es una lista larga. Un enlace a la lista más larga se encuentra en las notas. La mayoría de las iglesias hoy en día ignoran todas las leyes dietéticas y muchas de las otras reglas de Levítico. Las iglesias cristianas que afirman que todas las relaciones entre personas del mismo sexo están prohibidas, ignoran la mayoría de los versículos adyacentes. Las iglesias conservadoras no creen que la venta de tierras esté prohibida. Piensen en cómo habría cambiado la historia del mundo si a los cristianos se les hubiera prohibido comprar y vender tierras. Las iglesias conservadoras tampoco creen que maldecir a tu madre o a tu padre deba ser castigado con la muerte, como manda Levítico. Y las iglesias conservadoras no creen que la ropa de fibras mixtas sea pecaminosa. ¿Qué hace que los hombres que se acuestan con hombres sean diferentes? ¿Por qué debemos guardar esta parte de Levítico pero podemos ignorar la mayoría de las otras partes? Realmente no hay una explicación satisfactoria. Parece ser un prejuicio cultural y sexual. ¿Cómo eligen las iglesias qué leyes levíticas seguir? No retengas el salario de un trabajador asalariado de la noche a la mañana. Levítico, capítulo 19, versículo 13. Esto es universalmente ignorado. No conozco ninguna iglesia que pague a sus empleados diariamente. Y luego, está lo siguiente. No corte el vello a los lados de la cabeza ni recorte la barba. Levítico, capítulo 19, versículo 27. Todas las iglesias ignoran esta regla y permiten que los hombres se corten la barba y se afeiten. Algunas iglesias incluso requieren que sus empleados tengan barbas bien recortadas, lo que contradice directamente este mandamiento levítico. Y luego está. El extranjero que reside entre vosotros debe ser tratado como si hubiera nacido en su país. Ámalos como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en Egipto. Levítico, capítulo 19, versículo 34. Nunca he oído hablar de un pastor conservador que pida que todos los extranjeros que residen entre nosotros sean tratados como nativos, que obtengan licencias de conducir, que puedan trabajar, que reciban seguridad social, etc. Luego, está uno de mis favoritos. Un sacerdote no debe casarse con una viuda, una divorciada o una contaminada por la prostitución. Se casará con una virgen de su propio pueblo. Levítico, capítulo 21, versículo 14. Casi todas las iglesias cristianas violan alguna parte de esta regla levítica. La Iglesia Católica prohíbe que la mayoría de los sacerdotes se casen, a pesar de que claramente se espera en Levítico.
Además, la mayoría de las iglesias que permiten que los sacerdotes se casen ignoran el requisito de que las novias sacerdotales sean vírgenes. Y la mayoría de las iglesias que permiten que los sacerdotes y pastores se casen, les permiten casarse con viudas. Sin embargo, estas mismas iglesias afirman que Levítico exige que los hombres no se acuesten con los hombres. No hay teología racional para exigir obediencia a unos pocos versículos de Levítico mientras se ignora el resto. Es una hipocresía. Entre las iglesias conservadoras que enseñan que todos los actos homosexuales masculinos son pecaminosos, siguen una regla levítica sobre los hombres que se acuestan con hombres, pero ignoran la mitad de la otra. Están de acuerdo con la primera mitad de este versículo, pero universalmente ignoran la segunda mitad, el sentido de la muerte. Levítico 20, versículo 13. Si un hombre se acuesta con un varón, como con una mujer, ambos han cometido una abominación, serán condenados a muerte. Muchas iglesias conservadoras enseñan la primera mitad de este versículo e ignoran la segunda mitad. Trágicamente, algunas iglesias conservadoras en algunas partes del mundo enseñan que todo este versículo es un mandato de Dios. Esto puede tener consecuencias desastrosas para la comunidad homosexual. Varias organizaciones rastrean esta violencia y emiten advertencias de viaje. Pondré los enlaces relevantes en las notas. Muchas iglesias conservadoras afirman que los hombres y mujeres homosexuales deben abstenerse de todo sexo y renunciar a posiciones de liderazgo o enseñanza en las iglesias. Es un listón muy alto afirmar que la Biblia condena todas las relaciones entre personas del mismo sexo. Tendría que haber una teología claramente articulada sobre por qué ignorar la mayor parte del Levítico, pero no dos versículos sobre las relaciones entre hombres del mismo sexo. No hay una teología claramente articulada. ¿Cómo saben las iglesias qué parte de Levítico seguir y qué partes de Levítico ignorar? Ni siquiera las denominaciones se ponen de acuerdo. Los bautistas del sur no están de acuerdo con los bautistas americanos. La Iglesia Presbiteriana en América no está de acuerdo con la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos. La Iglesia Episcopal no está de acuerdo con la Iglesia Anglicana. Los luteranos no están de acuerdo con los católicos. Ninguna de las denominaciones puede ponerse de acuerdo sobre qué reglas seguir en Levítico. La incapacidad de los pastores y teólogos para explicar por qué un versículo y medio debe ser la ley, pero la mayor parte del resto del Levítico debe ser ignorado, deshace todo el caso en contra de las relaciones entre personas del mismo sexo. No hay ningún caso bíblico en contra de las relaciones entre personas del mismo sexo sin estos dos versículos en Levítico. ¿Por qué son tan importantes estos dos versículos? Porque los otros 5 versículos utilizados para condenar a las minorías sexuales eran en realidad sobre orgías romanas y niños vendidos para la prostitución, a menudo niños pequeños obligados a estar con hombres mayores. ¡Qué terrible! Es difícil pensar en esas cosas. Y todas estas son cosas que deben ser condenadas. Pero no tienen nada que ver con las relaciones consensuadas entre adultos del mismo sexo. Exactamente, como vimos en los episodios anteriores, los 2 primeros versículos mal utilizados para condenar a las minorías sexuales eran en realidad sobre la violación. Del mismo modo, veremos en los próximos episodios que los 3 versículos del Nuevo Testamento utilizados para condenar las relaciones entre personas del mismo sexo, tratan sobre la explotación, no sobre las relaciones consensuadas. Ninguno de los otros versículos fuera de Levítico aborda las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo. Levítico es un castillo de naipes con tantas cartas eliminadas que la casa no puede sostenerse. Muchos ancianos de la iglesia y grandes donantes tienen una profunda aversión a las relaciones entre personas del mismo sexo y no tradicionales. Esta antipatía está fuera de sintonía con el mensaje inclusivo del Evangelio de Jesús. Esta antipatía hacia la comunidad homosexual ha alejado a millones de jóvenes de la iglesia. La hipocresía de algunas iglesias es criminal. Exigen que la comunidad homosexual obedezca 2 versículos de Levítico, mientras que ellos mismos ignoran descaradamente muchos de los otros versículos de Levítico. Versículos que harían que los poderosos y los ricos cambiaran su comportamiento. Por favor, únete a nosotros la próxima vez, cuando veamos lo que Jesús dijo acerca de los hombres homosexuales. Mucho más por venir. Y recuerda, fuiste creado por Dios por una razón. No te equivocas. Dios te creó. Él los tejió en el vientre de su madre,
exactamente como son, porque Él quería a alguien con sus dones y talentos precisamente. Eres uno de los hijos amados de Dios. Este es Alton Sherwin. Y yo soy Catalina Maestra. Y estamos muy emocionados de que hayas encontrado esta serie.